Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Estamos hoy aquí con un amigo, básicamente para hablar de economía y un poco de actualidad en lo que respecta. Está con nosotros Gustavo Nefa, quien es socio director del Research for Traders. Bueno, semana complicada, principalmente con eventos internacionales, en la cual empezamos en Estados Unidos, seguimos por Europa, pegamos una vuelta y lo último que ahí vamos a ver un pantallazo de todo lo que es la economía internacional. ¿Cómo vendría a ser o qué efecto puede tener sobre Latinoamérica? Sí, primero hay que marcar esto dentro de un contexto de recesión en los países desarrollados o cerca de una recesión, con lo cual estos aristas que estamos viendo, que emergen como problemas aislados, como lo fue en el 2008, si te acordás, que empezaban a aparecer, son el germen de quizás una profundidad de temas más importantes a tratar hacia adelante. Por eso los mercados están volátiles y se anticipan, los mercados siempre se adelantan. Y claramente estamos hablando de temas de la economía global. Es decir, no es algo que está enfrascado en Estados Unidos. No es porque Silicon Valley Bank, que es un banco en Estados Unidos de la costa oeste, le prestó a las startups o Signature Bank se metió en las criptomonedas. Acá hay un tema mucho más arraigado y tiene que ver con los países desarrollados y la abundancia de dinero que hubo después de la salida de la pandemia, con la enorme emisión monetaria y obviamente dinero que fue a parar a otros destinos, que en momentos que se repliega la aversión a riesgo aumenta y se repliega el capital hacia los lugares más seguros, obviamente que quedan al desnudo algunos de estos bancos o estas inversiones en temas un poquito más volátiles, claro, de lo que debería haber sido en condiciones normales. Claro, y eso, digamos, el primer efecto lo tuvieron sobre Estados Unidos. 2 o 3 bancos fueron los que están en esa complicación. Y salta a un banco muy importante de Europa, cuando en realidad ahí empieza a sentir un poco el cimbronazo, ¿no? El efecto de todo esto que lleva a esa característica. Sí, yendo primero para Estados Unidos, se trata de la segunda quiebra más grande de Estados Unidos, medida por activos financieros. ¿Sí? Son más de 200.000 millones de dólares de depósitos, pero más del doble de activos del banco, que se hizo cargo en un 100% en la devolución el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano ha sido muy laxo y muy rápido en dar una respuesta. Por eso los mercados tampoco los estás viendo volátiles, los estás viendo, pero sí, no destruyéndose como podríamos haber pensado en algún momento. ¿Por qué? Porque está abriendo la billetera, está imprimiendo, está creando fondos como para contener esta crisis de confianza. Un banco, como bien sabemos, no tiene todo el dinero disponible, sino que está en la calle prestado en un gran porcentaje. Lo que se viene seguramente son aumentos en las regulaciones, como siempre pasa después de cada crisis. Es la historia del capitalismo. Y siendo del otro lado del Atlántico, el Banco Credit Suisse venía bastante complicado de antes en sus inversiones, en sus negocios, cuestionados también otros bancos en distintos países, en Italia, en Deutsche Bank, Deutsche Bank en Alemania, en Italia Intesa Sanpaoli. Son muchos los que ven en Europa también algunas entidades, no te digo zombies, pero son entidades a las cuales se les asiste, tienen un nombre importante, pero cuando uno corre el velo se encuentra con complicaciones. Bueno, empezaron a aparecer complicaciones. Por ejemplo, que te diga uno de los principales socios, ¿sí? Un árabe, que no va a poner más plata cuando le pasaron la gorra, significa que no quiere poner plata ahí donde no va a tener la seguridad de recuperarla o no ve la rentabilidad. ¿Qué hacen los inversores? Salieron a vender todas las acciones. Sí, seguro, cuando no tenés el respaldo de los propietarios. Pero ahí también la respuesta fue muy rápida. El Sí. Banco Nacional de Suiza, el Banco Central de Suiza, ha estado inyectando una cantidad de dinero inusitada, una cantidad de dinero nunca antes vista en una entidad. Creó un fondo como para poder que tome el banco en cuestión los fondos que necesite, con lo cual calmó un poco los ánimos y a corto plazo estamos viendo la reacción también de los mercados positiva. Bien, o sea que en Latinoamérica, ¿cómo lo va a tomar estas reacciones? Mira, Argentina es el último vagón del tren. En escala de riesgo es lo primero que van a soltar para que vaya ganando, digamos, velocidad nuevamente.
Y si es un freno para cualquier cartera, se va a eliminar. Eso pasa porque los desequilibrios macroeconómicos y la volatilidad en el PBI y la inflación y la brecha cambiaria, etcétera, hacen que sea un país muy complicado para invertir. Toda Latinoamérica tiene sus complicaciones derivadas también. Fíjate el caso de la guerra entre Rusia y Ucrania, o la invasión de Rusia y Ucrania. Elevó los precios de los commodities y todos nos quedamos mirando diciendo, este es un año excelente para Latinoamérica. Se derrumbaron. El petróleo en $66 había tocado 130. O sea, estamos hablando más de la mitad del valor erosionado en menos de un año, porque la guerra recién arrancó en estos momentos hace un año atrás, y lo están sufriendo muchos en Latinoamérica que proyectaban una tasa de crecimiento tal y no lo es. No va a ser. Gustavo, ¿cómo ves el tema de invertir en la República Argentina en este momento que tenemos, bueno, un contexto internacional complejo, como hacías mención recién, y cómo varía o cómo va a estar en este momento con respecto a lo que es las inversiones locales? O sea, ¿qué está pensando? ¿Dónde posicionarse? ¿Activos de qué tipo? ¿O acciones? ¿O CDR? ¿Ladrillo? ¿Dólar? El dólar, bueno, lo dejamos de lado, después vamos a hablar de eso. Ladrillo también lo dejaría de lado. Creo que hay gente mucho más experta que yo para hablar de eso, pero la verdad que es una inversión que se realiza a precios bajos en términos internacionales y hay múltiples alternativas de inversión para fraccionar el crowdfunding, crowdinvesting, este tipo de inversiones de manera más moderna, ágil, con billeteras virtuales o sitios que invierten en determinados proyectos en forma fraccionada, que es una utilidad para los inversores minoristas que creo que de ahora en más se replantea la inversión inmobiliaria de otra manera, o al menos está la posibilidad de hacerlo. Pero vamos a las inversiones en Argentina. Es un contexto siempre complicado Argentina, por los factores que te mencionaba anteriormente y muchos otros más. Le agregaría la seguridad jurídica, ¿sí? Es un factor determinante. Las reglas claras de juego, que no las hay. Y en ese contexto de incertidumbre, obviamente que los inversores pueden realizar grandes ganancias a costa de poder experimentar grandes pérdidas. Con lo cual, lo que hemos visto de las PASO del 2019, que ha sido un verdadero desastre, la segunda caída más grande de la historia de las bolsas mundiales, viene a reflejar un poco lo que la política también impone como cuota de riesgo adicional a tomar en cuenta. Con lo cual, si viene una elección en octubre del 2023 que pueda cambiar el color del partido que está al frente manejando los destinos de la Argentina, eso ya de por sí es un trade electoral que incentiva a muchos inversores. El año pasado empezó en el segundo semestre tibio, pero en el tercer trimestre, pero sobre todo en el cuarto trimestre, una aceleración en la inversión en las acciones, primero, y en los bonos, sobre todo en el cuarto trimestre del año pasado. Esto continuó por una inyección también de optimismo en los mercados internacionales en el primer trimestre y vino una caída muy fuerte en febrero y en lo que va de marzo, ¿sí? Erosionó, por ejemplo, en el S&P 500 toda la suba de enero en febrero y marzo. ¿Qué está pasando en Argentina? En Argentina hay un trade electoral, hay que tomar en cuenta el factor político, y hay un tema en los bonos específicamente que se encuentran realmente por el piso, con paridades de entre 30 y 35, la mayoría de ellos han estado mucho más bajos, incluso debajo de 20, y formó parte de una oportunidad de compra de corto plazo. Bueno, esto es un ida y vuelta, creo que han bajado bastante los bonos en dólares, que amerita volver a repasarlos, porque de acá al 2025, 2026 no veo ninguna chance de que pueda existir algún evento de deuda en los bonos en dólares. Ahora vamos a los bonos en pesos. Los bonos en pesos han acumulado una deuda muy grande. Esta gestión ha hecho una bola de nieve, por un lado con los bonos con SER y duales, es decir, ajustables, cuyo costo es totalmente desconocido para el fisco. Es decir, no sabemos a qué tasa nos endeudamos porque es volátil y es volátil en función de la inflación, que está en máximo. Ya está en 102,5% en los últimos 12 meses, está en 103,5% la expectativa en los próximos 12 meses, con lo cual estamos conviviendo con un entorno de 100 puntos de inflación y si acelera un poco más será un costo muy grande para el gobierno poder mantenerlo. Los inversores piden protección, no solo con dólares tradicionalmente, sino con inflación, porque hay muchos bancos, instituciones que manejan pesos, no manejan dólares, hay fondos dedicados que manejan pesos y ¿a dónde van a buscar? Van a buscar refugio en todo aquello que está indexado, ¿sí? Entonces los bonos a tasa fija prácticamente inexistentes, quedaron 2 bonos del 2017, todo es ajuste SER, todo es ajuste dual. Y si el SER, digamos, corre por debajo del dólar, el dólar va a ser la retribución para el inversor en esos bonos.
Bueno, Massa ha sido lo suficientemente inteligente como para postergar muchos estos pagos. Canje tras canje. Este año hubo 2 canjes, el año pasado hubo 2 canjes. Exacto. Pero sobre la base de canje también las calificaciones crediticias han ido bajándose. ¿Por qué? Porque los inversores se dan cuenta y las calificadoras también juzgan que Argentina no tiene el dinero para pagar y lo que hacen es patear la lata para adelante. Hay que ganar tiempo, correrlo para adelante como para poder... El tema es que si la política o la economía en este caso no da en forma ordenada la respuesta, los mercados pueden llegar a darla de manera desordenada. Así que ese es el riesgo que corre el inversor este año, a tener muy en cuenta esto. Recién hasta mayo, junio, el escenario va a estar tranquilo, pero a partir de ahí el segundo semestre es un mar de dudas respecto a cómo va a manejarse el rollover o la reinversión de esos bonos, si va a haber una demanda y sobre todo a qué tasa, qué plazos y qué tasa. Los plazos van a ser cada vez más cortos y las tasas obviamente van a ser cada vez más altas. Ya que hablas de tasa, el Banco Central esta semana subió la tasa al 78%. ¿Es así? Es así. Y ahí te quedas corto. Sí, te quedas corto. Ahora, si es compuesto, si vos haces un plazo fijo al 75 como era antes, ya tenías una tasa en compuesta del 107. Exacto. Entonces ya a medio le dabas unos puntitos de más que la inflación. Ahora el 78%, ¿por qué? Porque la inflación hace 3 meses que viene acelerando. Massa prometió un 3% para marzo, que está lejos de darse, no se va a dar. Y hay una inercia inflacionaria que cuando acelera es difícil detenerla. Entonces, este 6,6% de inflación en febrero, que nadie lo esperaba, era 6,1 las estimaciones, viene a poner un manto de duda respecto a la evolución de los precios. Y obviamente los alimentos están corriendo arriba del 10% mes a mes y ha sido, digamos, un factor determinante para que tomaran cartas en el asunto. No irse al dólar. ¿Cómo no se va el dólar? Y bueno, si vos tenés un plazo fijo que rinde más, posiblemente esa sea la respuesta de corto plazo a un costo alto en materia de actividad económica, porque sabés que cuando aumenta la tasa de interés disminuye la demanda de crédito y obviamente la economía se desapalanca, genera menos valor y se encarece el costo de activar proyectos. U otros proyectos, como no tienen una tasa de rentabilidad que va en aumento, se mantiene. Si el costo supera a la rentabilidad del proyecto, ese proyecto no se hace. Seguro. Y ahí tenés la alternativa de cómo está la situación, ¿no? O sea, en líneas generales pasa absolutamente esas condiciones. Dólar, mercado cambiario, desdoblado. ¿Se puede mantener la brecha? ¿Cómo lo ves? Estamos Más allá de que seguramente va a estar esperando otro momento, ¿no? Pero de acá a fin de año... Massa muere con las botas puestas, no va a haber una liberación del tipo de cambio, hasta las elecciones por lo menos no. Después lo que vaya a ser el cuarto trimestre, si hay un nuevo gobierno, sea de este partido o del otro, digamos, pero que cambie, digamos, la figura y obviamente las ganas de solucionar temas estructurales, obviamente que se impone reducir la brecha cambiaria. ¿Sí? Porque la brecha cambiaria, hablamos de brecha cambiaria, 90%, 120%, en este momento está más cerca del 90%, del 120%, y se está trazando en términos reales el dólar, está barato el dólar, un dólar 380 en la bolsa, está barato. Lo que hay que tomar en cuenta es que reducir esa brecha cambiaria significa devaluar. ¿Sí? Claro. Entonces, devaluar le va a dar un incentivo a los exportadores, pero es un requisito necesario pero no suficiente, porque también se impone una reforma fiscal, una reforma de gobierno también, pero una reforma fiscal, una reforma laboral, una reforma del sistema previsional. Pero si vamos a la reforma tributaria también, el esquema de desincentivos a las exportaciones obviamente es muy grande y el exportador es el único que nos va a dar de ahora en más los dólares que la economía necesita para funcionar. En su momento el Banco Central financiaba el fisco y pasaba. Sí. Después vinieron los inversores internacionales y pusieron plata en Argentina, se retiraron. El Banco Central está plagado de deudas y está con un patrimonio neto negativo, con lo cual lo descartamos. Y finalmente está la generación de recursos genuina, que es la exportación. El tema es que el exportador cobra neto de los aranceles un tipo de cambio totalmente deforme, totalmente inválido para poder dar una solución a la Argentina. Con lo cual, la eliminación de las retenciones a las exportaciones se impone si queremos una salida y con dólares en las arcas del Banco Central. Si nos estamos comprometiendo a acumular reservas en el Banco Central, la mejor manera es bajando los impuestos y reduciendo la brecha cambiaria. No veo otra solución y eso no es que sea no doloroso. Eso va a doler, porque la inflación que genera el incremento en el tipo de cambio genera pobreza. La verdad que sí. La última que te puedo hacer.
porque aunque no lo creas, se nos va el tiempo. El tema del Fondo Monetario, con el tema el tema principalmente de la ley previsional, de cómo es incorporar nuevos acreedores, llamamos así, el efecto PISA, que es para mí. O sea, tenemos la pizza que es de siempre el mismo tamaño, pero pusimos más comensales para comer. Y acá se encuentran con que, ¿cómo financiás este ajuste que están haciendo para jubilados nuevos, Sí, bueno, sin aportes? Creo que das la respuesta en la pregunta. No hay financiamiento, más que lo que ya sabemos, emitir. Ahora, estamos en un plan con el FMI de reducción del déficit fiscal, de reducción de los aportes del Banco Central al Tesoro. ¿Cómo se va a hacer? ¿Con más emisión? Es muy raro. Esto agrega medio punto de déficit fiscal al PBI. Ya el sistema previsional agrega 3 puntos al déficit fiscal, o sea, el incremento de gastos y déficit fiscal en relación al PBI. Es altísimo, digamos, el desequilibrio e impone una reforma previsional. Por eso he hablado de una reforma previsional. Lamentablemente, la torta no alcanza para todos, o si queremos seguir pauperizando el poder adquisitivo de nuestros jubilados, esto va a continuar de la misma manera que viene haciéndose. Tal cual. En los países serios se incrementa, porque tiene el mismo problema, es un problema global, se incrementa la base de aportantes de manera vegetativa, pero se incrementan los fondos aumentando la edad de jubilación de las personas. Tal cual. En línea también con la expectativa de vida de las personas. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias, Gustavo. Gracias por haber venido y seguramente vamos a estar charlando próximamente para seguir viendo la evolución de la República Argentina. Muchas gracias. Gracias a vos. Adiós. A todos ustedes los esperamos en la próxima emisión de La City por Dentro en Mercado por Expertos. Gracias por todo. Chao. I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos.